Buenos días y bienvenidos a este espacio de debate en el que vamos a tratar un tema capital para la organización de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, y también un tema que siempre está muy pegado a la actualidad. Se trata de la gestión del agua. Lo que queremos conocer, gracias a este debate que se va a desarrollar a continuación, es cuáles serían las claves para tener un óptimo uso del agua y para saber qué infraestructuras, qué tecnologías necesitaríamos para conseguir ese uso eficiente del agua. Para eso contamos con un panel de expertos de lujo que además nos van a ayudar a aterrizar el tema en Aragón, en nuestra comunidad autónoma. Tengo a mi izquierda a Elena Lacalle, alcaldesa del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Buenos días. Buenos días. A su lado, Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras y Energía del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. A su lado, Julio López, director gerente de Ecociudad. Buenos días. Jesús Maza, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Buenos días. Y por último, Juan Luis Castillo, director de la Zona 2 de Aqualia. Zona 2 en la que se incluye nuestra comunidad autónoma, Aragón. Eso es, entre otras 8 más. Bueno, entre otras comunidades. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es obligada, pues un poco por las lluvias registradas en este pasado mes de marzo, ¿no? Que han hecho que el agua embalsada, bueno, la capacidad de los embalses en España aumente una media de casi el 5% y que incluso la EMET haya sacado a España de lo que es el concepto de sequía hidrológica. O sea, creo que al final es un momento de bonanza que me gustaría saber si vosotros lo compartís, esta bonanza, en vuestras respectivas áreas de actuación, si lo suscribís, ¿no? Si realmente creéis que ya no tenemos que preocuparnos por este estrés hídrico que nos acechaba en los últimos años. Bueno, en un entorno de municipio de tamaño pequeño, ¿no? como es el mío y el que controlo, yo creo que siempre vamos a seguir hablando de estrés hídrico. No podemos fiarnos porque hayamos tenido estos momentos de bonanza, porque sabemos que el agua es un bien escaso y tenemos que medir cada una de las gotas que consumimos. Y pienso que desde municipios pequeñitos, por supuesto los grandes ya están en ello, pero los pequeños también tenemos que continuar con este camino que hemos comenzado de mentalizar a la población, de que haya voluntad política y de poner las herramientas en marcha para conseguir que este bien escaso, desde el primer momento, desde ya la captación, sepamos en cada momento dónde está casi cada gota, ¿no? Que lo suelo decir, hasta acabar. Por lo tanto, no nos podemos fiar. Creo que tenemos que seguir trabajando en ello. Víctor, por ejemplo, a nivel Zaragoza, que es mucho más grande. Bueno, a mí permíteme que lo primero que haga es dar las gracias a Araldo, ¿no? Por pensar en el Ayuntamiento de Zaragoza para estar hoy aquí hablando de agua, de digitalización. Lo segundo, yo creo que siempre es una buena noticia, ¿no? Este fin de semana muchos zaragozanos, como sabéis, solemos visitar el Pirineo y la verdad es que daba gusto pasar por Lanuza, por Búbal, por Argís y ver cómo estaban absolutamente llenos de agua. Dicho lo cual, muy probablemente en agosto volveremos a poder cruzar andando el río Ebro a su paso por Zaragoza. Y dicho lo cual, pues muy probablemente estamos acostumbrados a que una de las consecuencias fundamentales del cambio climático es precisamente las grandes diferencias, no solamente según la estación del año, sino incluso según los años. Nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues evidentemente las buenas noticias hay que tomarlas como tal. Es una buena noticia lo mucho que ha llovido, cómo están en estos momentos en nuestra comunidad autónoma, cómo está en España, el conjunto de España, los embalses, pero evidentemente nosotros en lo que seguimos trabajando es una estrategia global que pasa por el máximo ahorro del agua, teniendo la consideración de que el agua es el bien más preciado y más escaso que podemos tener. ¿Alguna otra opinión al respecto? Bueno, vamos a ver, preguntaba si estábamos contentos con esta situación de las lluvias que ha habido y el hecho de que los embalses hayan subido algo más de un 5%, te diría, sí, algo más. Ahora, evidentemente la noticia es buena porque hay zonas tradicionalmente secas en las que la previsión de tener agua para beber, que es lo que yo creo que tocamos aquí, porque por lo menos hablamos de agua urbana, son positivas. Pero precisamente ahora, en este momento, es cuando hay que hablar del futuro. O sea, ahora es cuando hay que empezar
a intentar, como decías hace un momento, a intentar pensar en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar este verano cuando crucemos el río Ebro andando, como tú decías. Ahora es el momento de tomar medidas. Y nunca lo hacemos. Es decir, cuando tenemos el vaso lleno, cuando tenemos la nevera llena, cuando tenemos la botella de agua llena, pensamos que la botella se va a llenar siempre y va a estar siempre ahí. Y no es cierto. Es decir, aquí hay un déficit. En España tenemos un déficit de inversión que alcanza del tenor de los 5.700 millones de euros al año. Eso es lo que habría que hacer para hacer que todo el mundo todo el entorno del agua pues presente unas garantías suficientes como para que el agua deje de ser un problema y sea un bien más preciado y algo que sea sostenible. Entonces, ahora es el momento de hablar de eso, ahora es el momento de hablar de un pacto por el agua, ahora es el momento de pensar que el agua tiene que acometer los desafíos que le están llegando de Europa. Ahora es el momento de pensar que existen otras fuentes alternativas de agua, que no es solamente el agua de los embalses, sino que es el agua reutilizada o es el agua desalada. Ahora es el momento de pensarlo, ahora que está el embalse lleno, porque cuando el embalse esté vacío, las medidas de urgencia será un parche, que es lo que ha venido pasando con el agua desde tiempos seculares, que se han solucionado los problemas con soluciones puramente coyunturales en lugar de buscar una solución estructural que sea a largo plazo. Pero estamos en un momento bueno, la noticia es fantástica y además se están sucediendo mucho estas mesas redondas y yo le agradezco, igual que tú has dicho, al Heraldo, que nos brinde la oportunidad de decirlo. Y vamos a hablar del agua, si queréis, y tenemos que decir las verdades del agua, que a veces no se dicen, ahora no nos acordamos de que el agua cuesta dinero, y cuesta dinero, y no todo el dinero que se maneja en el agua va para el agua. Juan Luis, desde Aqualia, que además gracias a Aqualia también estamos aquí celebrando esta mesa, supongo que se comparten, ¿no?, estas cifras que daba Jesús en cuanto a la inversión necesaria, en cuanto también a esta idea de impulsar esa gestión eficiente del agua. Lo importante que es que ahora que tenemos agua sepamos almacenarla o sepamos utilizarla o sepamos reservarla para cuando la necesitemos. Claro, Jesús nos representa a todos. Preside la Asociación de Empresas de Agua Españolas, públicas, privadas. Nosotros somos una más, iba a decir la mejor, una de las mejores, una de las grandes, pero compartimos perfectamente el discurso de Jesús. Déjame agradeceros la invitación de estar aquí hoy y manifestar un poquitín el nivel de intimidación al que me enfrento con este elenco en la mesa. No sé qué voy a poder aportar después de lo que ellos han aportado, pero dicho esto sí que me gustaría dejar claro cuál es mi visión, cuál es la visión de Aqualia. Porque hay varios hechos que son ciertos. Uno, cada vez llueve menos y llueve peor, con lo cual pensar que podemos seguir gestionando única y exclusivamente los recursos históricos de agua superficial o subalvea no tiene sentido. Dos, a pesar, aunque no fuera un hecho, que lo es, que el clima está cambiando y que esto nos lleva a este punto, hay 3/4 partes de España como país que están sometidas a un estrés hídrico. El mensaje positivo es que el sector está siendo capaz de abastecer y no dejar sin servicio a nadie en España, a pesar del estrés hídrico que está sometido este territorio. Pero no podemos ser conformistas, aunque el mensaje sea positivo, porque esto no tiene continuidad. Hay que seguir trabajando. Hay que trabajar en dos áreas que han manifestado con mucha claridad. Una, gestionar mejor el agua de la que disponemos, el agua histórica, optimizar. Hay que invertir en tecnología, digitalización, sensorización y renovación de redes obsoletas para conseguir que toda el agua que introducimos en los sistemas se pueda utilizar y no haya pérdidas o malos usos. Esto por un lado. Y dos, cuando esto no sea suficiente, cuando trabajando con la demanda no seamos capaces de gestionar y suministrar el agua necesaria, hay que trabajar en la oferta. Y vuelvo a tener un mensaje positivo y optimista. Somos el mejor país del mundo cuyas empresas gestionan estas nuevas maneras de generar agua, desalación de agua de mar para uso de abastecimiento o incluso regadío y reutilización de agua que ya ha tenido una vida para darle una segunda vida. Un poco como resumen, hay que gestionar mejor lo que tenemos y para esto hay que invertir en tecnología y en renovación. Y cuando con esto no sea suficiente, hay que fabricar más agua y somos capaces porque disponemos de la tecnología y en el marco de colaboración público-privada que permite la normativa española, se pueden generar desaladoras y se puede reutilizar el agua. Un mensaje positivo, pero hay mucho trabajo que hacer porque las cifras de las que habla son ciertas. Yo manejaba
que debe estar desactualizado, que son 4.900 millones de euros la necesidad de inversión cada año en España, has dicho 5.700, es un orden de magnitud muy sencillo, pero en la cabeza lo que tengo es que históricamente veníamos, antes de la crisis de 2007, gastando todo el sector unos 3.000 millones de euros en inversión, y desde que la crisis de 2007 nos afectó, 2008, eso se redujo a unos 2.000, la suma agregada de la inversión en el ciclo de agua en todos los municipios, las administraciones públicas. Pero ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Cómo se calcula que es la inversión necesaria? Bueno, AEAS dispone de estadísticas que suministramos todas las empresas públicas y privadas de agua e integra esos datos para que podamos disponer de ellos. La inversión necesaria, perdonadme que me meta os quito un poco de tiempo, pero la inversión necesaria en agua al cabo del año para mantener el nivel de exigencia que nos llega desde Europa y el nivel de renovación de las infraestructuras está en torno a los 10.000 millones de euros. De esos 10.000 millones de euros actualmente se están invirtiendo 4.000 y pico. De ahí el déficit de 5.700. Ese déficit se ha incrementado mucho porque están llegando muchas exigencias de Europa. La transposición de la ley de la normativa de aguas residuales y de la de agua potable nos está obligando a invertir en un sistema de depuración mucho más complejo. Nos está obligando a tener unos coeficientes de índice de potabilización, de lo que tú sabes, bastante más complicados. Y eso incrementa muchísimo las obligaciones de inversión. Y eso tiene un horizonte de 15 o 20 años. O sea, durante 15 o 20 años vamos a tener que invertir esas cantidades de dinero. Lo que pasa es que eso se puede hacer y se puede llenar. Se puede llenar. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí tenemos una, dos, creo que había 4. Bueno, botellas de litro de agua, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hay dos, yo veo dos solamente. 5 botellas de agua como esa, llenar 5 botellas de agua como esa, el ciudadano español paga por las 5 1 céntimo de euro. 1 céntimo de euro. Si ves la moneda por la calle no te paras a recogerla, ¿eh? 1 céntimo de euro por 5 litros de agua. No solamente producirla, sino producirla, recogerla, depurarla y volverla al cauce en condiciones normales. ¿Qué está pasando? Que estamos pagando muy por debajo de lo que cuesta eso. Eso cuesta justamente el doble. 2 céntimos. Tampoco recogen la moneda. Si pagáramos en lugar de 1 céntimo por esos 5 litros de agua, 2 céntimos, que es menos de lo que se está pagando en Europa, todas esas necesidades de inversión estarían garantizadas. Lo que pasa es que no lo hacemos. ¿Por qué? Alcaldesa, y aquí hay un alcalde y un capitular, porque cuando llega el momento de subir la tarifa del agua, que afecta solamente el 0,8% al bolsillo del ciudadano, el 0,8%, pues empieza el debate político. Y el debate político por un precio que no tiene casi significancia en el gasto familiar, pero que es un producto fundamental. No se debate el precio de la luz, no se debate el precio... ¿Por qué? Porque esos precios no los pone el ayuntamiento. Pero como esto lo pone el ayuntamiento, aunque no tenga incidencia en la economía familiar prácticamente ninguna, pues se utiliza como un arma arrojadiza. Y eso evita que se pueda tomar la decisión de poner el precio del agua donde debería estar, que garantizaría el tema. Por ejemplo, evitaría que se pierda agua en las redes de abastecimiento, porque las redes hay que renovarlas. Tú sabes que ahora mismo el porcentaje, la media de renovación de las redes de abastecimiento con el porcentaje actual está en 200 años. Cada 200 años, con la inversión que se hace ahora mismo, una red se renovaría. Es decir, es una barbaridad. ¿Por qué no se invierte? Porque está debajo de tierra. Hay excepciones honrosas. A mí me gustaría escuchar a Julio hablar de depuración en Zaragoza, porque es una de las grandes excepciones. La capacidad que han tenido ellos de innovar, de invertir, de generar mejora en la red, es un caso diferencial respecto a la generalidad que está explicando. Claro. Pues vamos a cederle la palabra a Julio de Ecociudad para que cuente exactamente ese proceso de depuración. Pues, a ver, efectivamente, la depuración como parte del ciclo integral del agua es cierto que es un sector deficitario en cuanto a lo que verdaderamente se necesita para mantener. Yo creo que los datos los ha dado Jesús y son muy clarificadores. El sector del agua, por poner otro ejemplo, yo creo que es el único sector que es capaz de llevarte 1.000 kilos de algo, 1.000 litros de algo a tu casa para que los uses, los recoge, los depura para que luego alguien después los pueda volver a usar. Eso hay una solidaridad territorial en eso de todos los que depuramos y por menos del precio de una cerveza. Mucha gente de nosotros no sabemos casi ni lo que pagamos por el wifi, ¿no? O sea, no nos preocupa pagar 5 euros más si nos dan buen servicio. Y aquí estamos dando buen servicio, tenemos un servicio 24/7, 365, y la gente no es consciente de verdaderamente el esfuerzo que hay y
lo que se requiere para garantizar un derecho que es el agua. Volviendo a depuración, es cierto, o sea, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde Ecociudad, se ha duplicado en los últimos 4 o 5 años la inversión en depuración, pues creo que íbamos por 40 millones de euros. Eso nos ha permitido dar un giro a la situación que teníamos, volver a mirar y estar encaminados en la buena dirección, pero evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? O sea, la normativa que ha mencionado Jesús, la TARU, la directiva que todavía no está traspuesta, pero tiene que estar traspuesta en el plazo de 1 año en España, pero ya nos marca un camino muy exigente. Es decir, estamos hablando de duplicar los procesos, de una calidad de agua mucho mejor, estamos hablando de contaminación emergente, de microplásticos, de restos de cosméticos, de restos de medicación, y todo eso vamos a tener que implementarlo en unos plazos. Entonces, eso va a requerir que no aflojemos el esfuerzo, ni inversión y te diría ni concienciación, y que hay que seguir trabajando a pesar de este descanso que, como se comentaba antes, nos ha dado la situación a corto plazo, la situación hidrológica. Claro, es que al final el consumo de agua es un proceso muy complejo en el que interviene, bueno, al final es una cadena larga, ¿no? ¿Dónde habría que poner el foco, Elena, por ejemplo, en un municipio como Cuarte, ¿no?, para mejorar ese uso del agua, esa optimización del agua, esa eficiencia en la gestión del agua? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que centrar efectivamente, como decían, en la digitalización, ¿no? Es el camino para conseguirlo. Y además estamos hablando, has comentado, Jesús, sobre el tema de la inversión, y es verdad, es algo que está bajo tierra, pero yo creo que es nuestra responsabilidad, porque solo con la digitalización vamos a conseguir controlar esas fugas, ese consumo, y creo que además debemos también que nuestros esfuerzos deben ir encaminados hacia que el ciudadano lo vea. ¿Cómo? Pues gracias a esta telelectura, esta digitalización de los contadores, ellos pueden también controlar sus consumos. Porque si es algo que está bajo tierra, que nosotros sabemos que son inversiones pues elevadas, el ciudadano al final no va a ver, a no ser que les proporcionemos también las herramientas para ser capaces de controlar, pues estoy consumiendo más, menos, si paso a este nivel me pongo una alarma porque sé que cambio de tarifa. Tengo una persona vulnerable, una persona mayor viviendo sola en un domicilio, pongo una alarma y si en tantas horas no ha habido consumo, que me llegue un mensaje. O sea, me parece que con esos pequeños detalles de esta digitalización el ciudadano también va a agradecer que estemos, pues que a nivel gestor estemos haciendo estas inversiones, porque a nosotros nos preocupan las fugas, nos preocupan pues que haya esas conexiones ilegales que disparen el consumo, nos preocupa el poder ser también previsores para determinadas reparaciones en las redes, ¿no? Pero el ciudadano al final eso no lo ve, necesita algo que sea un poco más tangible, algo pues con una aplicación en su móvil y que al final, a través de un juego, pues lo mentalicemos de la importancia de este ciclo completo del agua. Los ciudadanos, desde luego, tienen un papel relevante. Víctor, ¿cómo se gestiona el agua en la ciudad de Zaragoza? ¿Cómo se consigue el abastecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza? Bueno, la verdad es que en Zaragoza tenemos una tradición histórica, ¿no? Zaragoza es de las pocas ciudades de España, probablemente de las de su número de habitantes, la única que la gestión es pública y municipal en todo el recorrido, desde el abastecimiento, el saneamiento, la depuración. Eso se hace con medios propios del Ayuntamiento de Zaragoza, toda la parte que tiene que ver con la captación y con el abastecimiento, y luego la parte de saneamiento que se encarga Ecociudad. En Zaragoza es verdad que hemos hecho una apuesta importante en estos últimos años también por avanzar en lo que es una gestión más eficiente del agua, también por adaptar y concienciar al ciudadano de que la prestación de un servicio como es este, absolutamente vital y esencial, tiene un coste. Yo creo que eso, más allá, Jesús, de la aversión que los políticos tengamos a veces por dar noticias que a priori pueden no ser positivas, yo creo que sí que tiene un efecto positivo. Yo creo que hay que concienciar a los ciudadanos de que todo tiene un coste y que además a través de esos costes, a través de recuperar esos costes, tenemos que invertir. Evidentemente la digitalización
es fundamental, es un camino en el que yo creo que estamos todos. Es verdad que Zaragoza especialmente, estamos ahora ejecutando un PERTE de digitalización, el PERTE 1 de 10.278.000 euros, de los cuales aproximadamente el 72% son fondos europeos, el resto es inversión, 51% Ayuntamiento de Zaragoza, 49% Ecociudad. Hemos ahora ido a una convocatoria del tercer PERTE, al segundo, como estábamos ejecutando el primero, no nos presentamos, pero sí a este tercer PERTE que nosotros hemos llamado en Zaragoza Digitaliza 2, porque le llamamos Digitaliza al primero, que es más modesto, de 1.600.000 y pico euros aproximadamente, también con una parte de acompañamiento importante de en torno al 70% por parte de Ecociudad, 30% Ayuntamiento de Zaragoza. Pero hay que invertir en la red y en las infraestructuras. Digitalizar es fundamental, digitalizar es esencial, digitalizar está muy bien, pero a mí uno de los datos que más me gusta contar, y hacíais antes referencia a él, es que en Zaragoza en estos momentos tenemos un 66% de tuberías de fundición dúctil, cosa que no ocurre en otras ciudades, ¿no? Y ahí también hay una política detrás, porque es verdad que en los últimos 6 años en Zaragoza hemos invertido 4 veces más que en los 8 años anteriores en todo lo que tiene que ver renovación integral de calles. Desde el año 2019 en Zaragoza no se renueva una calle que no sea de una manera integral. En Zaragoza no se cambian las aceras y los adoquines por asfalto sin más. Se baja hasta abajo y se cambia todo lo que tiene que ver con la red de saneamiento. A eso le unimos pues, inversiones en depuración y eso nos hace que, bueno, pues que Zaragoza sea una ciudad en la que es verdad que existía una sensibilidad previa, histórica por parte de la ciudad. Como ejemplo, Zaragoza es la única gran ciudad de España que en su día se pagó a pulmón una depuradora, ¿no? A pulmón, quiero decir, con inversión 100% municipal, o lo que decía antes, que la gestión es también 100% municipal. Pero es evidente que va a llover lo que tenga que llover. Quiero decir que evidentemente el margen de mejora lo vamos a tener siempre en la gestión, de cómo gestionamos esos recursos hídricos. Y ahí pues es evidentemente fundamental la ayuda que hoy en día nos va a prestar la tecnología, que nos va a seguir prestando la tecnología. Yo creo que además los avances tecnológicos al final tienen mucho que ver con poner el foco en donde realmente se necesita, y es evidente que la gestión del agua va a seguir contando con recursos cada vez más tecnológicos para poder hacerse de una manera mejor. ¿Podrían poner algún ejemplo de aplicación tecnológica para que conocieran los lectores de Heraldo cómo se usa o cómo se lleva a cabo esa digitalización que decía Víctor, cómo se lleva a cabo esa aplicación tecnológica, ¿no? Para ese uso eficiente del agua? ¿Cuánto tiempo me das? ¿Cuánto rato tengo para contar? Un ejemplo. Porque tenemos un abanico. Claro. Prefiero ponerte varios muy resumidos. Del que hemos hablado, digitalización, instalación de contadores inteligentes, ¿no? Que permiten comparar en tiempo real el agua que entra en cada subsector con el agua que se consume. Eso te permite identificar en tiempo real cuándo se está produciendo un problema y actuar sobre él. Esto es automático, pero también te permite conocer el consumo individual, como decía la alcaldesa, en cada momento de una familia, para identificar que tienes un consumo diferente, por tanto, una posible fuga, un grifo abierto, una cisterna que pierde, y actuar de forma inmediata, no cada 3 meses cuando llega la lectura y una factura de 2.000 euros a casa. Pero esto es un ejemplo más. Si nos vamos al mundo de depuración, las depuradoras se han convertido en ecofactorías. Lo que antes era un residuo, en la depuradora se separa la suciedad que lleva el agua del agua, y el agua limpia se devuelve al medio, o se le da una segunda vida como retribución. Esto que antes era un subproducto, que era un residuo, ahora es un producto que te permite generar energía. Tenemos plantas que producen un 80% de energía que requieren con los fangos de la depuración que hemos separado, directamente digiriéndolos y generando un biogás que convertimos en energía eléctrica. Huesca, por ejemplo, está en un 80% de capacidad, Lérida en un 60%. Por cierto, en Lérida hemos conseguido el certificado de primer servicio municipal de aguas de impacto carbono 0. Pues nos faltaba un 3% para compensar y hemos comprado derechos de compensación. Hemos hecho trampas por un 3%. Trampas. Pero, ¿qué más cosas? En el proceso de digestión anaerobio, para generar el biogás que te permite generar energía eléctrica en la depuradora, hemos identificado que hay un poquito de hidrógeno, un 0,5% de hidrógeno, casi nada. Y sabemos cómo hacer para que en lugar de un 0,5 se produzca un 1%. Y hemos sabido cómo separarlo, cómo alimentar una pila de hidrógeno y cómo alimentar los vehículos eléctricos de una depuradora con la energía que está en el hidrógeno.
hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos depuradoras que funcionan sin energía porque las que depuran son unas algas que se alimentan de la energía del sol y con la actividad propia del alga, la fotosíntesis, limpian el agua sin coste energético y devuelves el agua al medio sin ningún coste. Es cierto que tiene que ser en zonas del sur, que tienes mucha superficie y mucha insolación, pero por eso te decía cuánto tiempo tengo. Tenemos 1000. ¿En Aragón, por ejemplo? Tenemos la tecnología. Bueno, en Aragón estamos orgullosos. ¿Cuál sería el nivel de penetración tecnológica de todo esto? De que el gobierno de España, a través de su empresa instrumental, que es ACUES, ha partido España en dos para la gestión de abastecimientos en alta. Y hemos tenido la suerte que nos han adjudicado un paquete que incluye desde el abastecimiento en alta a la ciudad de Santander, que por cierto tiene un déficit, es una cuenca del norte y se alimenta del Ebro, y también la ciudad de Zaragoza. No sé si habéis visto el embalse de Yesa algunos años, que es del que captamos agua, pues ha habido años que hemos pasado pena, ¿no? Entonces, introducir elementos tecnológicos que te permiten optimizar el consumo y la captación hace que podamos seguir garantizando ese suministro en alta a pesar de que los embalses estén en una situación crítica, como hemos tenido muchos años. No, hay muchas cosas que podemos hacer y es muy sencillo porque en España funcionan los mecanismos de colaboración público-privada. Las empresas tenemos capacidad tecnológica y capacidad financiera para anticipar financiación si las administraciones no lo tienen, y la administración tiene los mecanismos de colaboración que nos permite trabajar conjuntamente y desplegar esta tecnología antes de lo que sea si tuvieran que depender de presupuestos municipales o recursos propios del ayuntamiento. Por lo cual hay muchas cosas que se pueden hacer. A nivel de saneamiento, por ejemplo, Julio. Sí, pues mira, por ejemplo, en Zaragoza, ejemplos reales que estamos utilizando. En la depuradora de la Almozara, con el Escada, con el sistema automatizado que tenemos de control, es cierto que ha dicho que ahora son biofactorías las depuradoras, hemos conseguido afinar mucho más el control sobre los procesos biológicos. De hecho, el dato de este mes de producción de energía eléctrica creo que llegaba casi al 70%. Eso hace 5 años, antes de tener el Escada, no éramos capaces de afinar tanto, no éramos capaces de ajustar tanto. Por ejemplo, estamos trabajando también en todos los colectores de la ciudad, de la red de saneamiento, normalmente se inspeccionan una vez al año, dependiendo del tamaño que tienen, para detectar fugas, problemas que pueda haber. Ahora lo vamos a hacer con drones y aplicando eso quiere decir que hay muchísimas y muchísimas horas de revisión de vídeos que se tienen que hacer por personal y que luego con eso se toman decisiones operativas de dónde actuar, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estamos trabajando para que esa identificación de problemas lo haga una inteligencia artificial, con lo cual te permitirá, dentro porque lo que hacemos muchas veces es gestionar escasez de recursos, pero lo que te permite es el recurso que tienes, lanzarlo allí donde va a ser más efectivo. La inversión las dirigimos donde va a ser más efectivo. Control de toda la red de saneamiento con caudalímetros y sensores que te digan ciertos parámetros como pH, conductividad y demás, e incluso en los polígonos industriales. ¿Qué te permite eso? Proteger tus propias instalaciones frente a de la depuradora. Entre que cae una gota de agua hasta que llega la depuradora pasan 7 horas. Si tú eres capaz de identificar el problema en un colector 6 horas antes, puedes preparar la depuradora para lo que le va a venir. ¿Qué decir? Lo hemos sufrido hace poco en Cuarte, en Zaragoza, en el 2023, saliéndome un poco de lo que es el saneamiento puro, sino, por ejemplo, la gestión de pluviales, el barranco de la Muerte y las lluvias que tuvimos. En eso estamos trabajando también. Se ha hecho un modelo digital de todo el barranco y a raíz de eso, de los resultados que nos ha dado el modelo digital, estamos preparando las inversiones que vamos a hacer a través con el Ayuntamiento y Ecociudad. Entonces, aplicaciones concretas infinitas. Muy importante, creo yo, lo que ha dicho Elena, te permite poner al ciudadano en el centro, hacerle consciente de lo que es el ciclo integral del agua, de lo que está haciendo y de que él también pueda tomar decisiones propias sobre su consumo, que es sobre lo que tiene una capacidad de actuación. No, además de, vamos a ver, el ciclo integral del agua, en su definición, es el mejor ejemplo de lo que hoy se vende tanto, que es la economía circular. Juan Luis ha dicho que las depuradoras se han convertido en unas biofactorías
donde nada o casi nada se desperdicia y además se produce energía y además están teniendo unos resultados. O sea, es el ejemplo ideal de la economía circular. Pero además, no habéis dicho, porque se os ha olvidado, un efecto importantísimo que tienen las depuradoras. El análisis que se hacen de las aguas residuales permite avanzar medidas sanitarias sobre la población. O sea, porque se están identificando situaciones complicadas en una zona determinada, cuando vemos ciertos restos en el agua depurada. Oye, aquí va a pasar algo y se pueden tomar medidas sanitarias y adelantarlo. Con lo cual, para los municipios, que son los responsables, tienen una incidencia enorme. Pero como ha dicho Juan Luis, esto se consigue gracias a que existen sistemas de colaboración público-privada que lo permiten, porque por sí solo es muy complicado. Daos cuenta que no hemos hablado ni una sola vez de que en las depuradoras sirven para limpiar el agua sucia que utilizamos los ciudadanos, porque damos por sentado. Y es cierto que eso está funcionando y está funcionando al 100%. Las depuradoras hacen su trabajo, pero estamos ya en una etapa, no en la 2.0, en la 3.0. Es que hay 1000 casos. Tenemos ciudades en las cuales los vehículos del servicio de aguas se mueven con el biogás que se genera en la digestión anaerobia de los... Me lo tituló una vez un periódico de una ciudad, los coches que se mueven con la caca. Bueno, me vale la suciedad que se digiere, se genera un biogás, se hace energía eléctrica, pero además hemos aprendido a comprimirlo, meterlo en el depósito de los vehículos y que estos vehículos se muevan, por tanto, con energía sostenible, que no tiene un coste ambiental. O sea, economía circular a todo lo que da. O sea, no hay un ejemplo mejor de economía circular. Y sirve a pequeña escala, con municipios pequeñitos como Cuarte, quiero decir, porque quizá nosotros no llegaríamos a hacer ese tipo de tratamiento, pero algo tan simple como que es en todos los parques que renovamos, que últimamente se lleva mucho el colocar juegos acuáticos para los niños, bueno, pues hacer tanques para reutilizar ese agua de los juegos como agua de riego para el propio parque. Es algo, son medidas que se pueden ir tomando también a pequeña escala y entramos dentro de esa economía circular. En este también. sentido, yo quiero romper una lanza por los ayuntamientos, y aquí tengo dos capitulares, dos representantes de ayuntamientos, porque a los ayuntamientos se les viene... O sea, el agua en España es titularidad y responsabilidad de los ayuntamientos, y va a seguir siendo así, con colaboraciones públicas, privadas, de todo tipo. Pero a los ayuntamientos les cae encima una legislación, les cae encima una responsabilidad y les cae encima una cantidad de problemas que muchas veces los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, no siempre tienen esos medios. O sea, hay que pensar también que los ayuntamientos tienen que dar respuesta a todas las exigencias, y a veces se os viene encima una cantidad de responsabilidades enormes, ¿no? Y desde luego la disposición de los ayuntamientos, por lo menos los que nosotros siempre es muy a favor de colaborar y de innovar en el tema del agua. Lo que pasa es que a veces no tienen recursos. Aquí tenemos ayuntamientos grandes, que además es verdad lo que ha dicho el delegado, que es el único ayuntamiento de España que tiene el servicio de lo grande, servicio municipal interiorizado, y además está muy buena el agua, por cierto, ya te lo digo, pero que son excepciones. Cuando la cosa se va reduciendo en zonas despobladas y tal, la situación es complicada. En el 91%, Jesús, estamos ya en agua de Yesa. Es verdad que ha mejorado mucho la calidad del agua. Y yo, por añadir desde otro enfoque, ¿no? Antes hablaba Jesús de las grandes bondades que tiene eso, la prevención de fugas, o sea, el tener una red controlada, ¿no? Desde el punto de vista de la economía circular, desde el punto de vista... En lo que a mí me toca, urbanismo, infraestructuras, energía, vivienda, también desde el urbanismo. Poca gente sabe que el 65 o 70% de los colapsos en materia residencial, en materia de vivienda, en bloques de edificios que se producen en las ciudades, y singularmente en una ciudad como Zaragoza, que es una ciudad que su orografía, su suelo es especialmente dado a las simas, se produce por fugas en la red de agua. La mayoría de estas grandes, que de repente un edificio sufre problemas y hay que desalojar, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones el problema está no siempre en la parte municipal, a veces en la red privada, en las tuberías de la propia comunidad de propietarios o del edificio, pero es como consecuencia de una fuga en el 70% de los casos. ¿Y estas fugas, por ejemplo, ahora no se podían predecir con la inteligencia artificial? Sí, claro. Sí. Sin duda. Se hace, sí. O sea, la inteligencia artificial, claro, es que está en todos los ámbitos, es algo transversal, es muy importante también en la gestión del agua, entiendo, ¿no? Es clave, una herramienta que gestione toda... Una cosa es digitalizar, implementar tecnología en el ciclo del agua. Y la segunda cuestión, que es la clave, es cómo gestionamos esa información. Y hoy en día no se puede gestionar sin un sistema inteligente que vaya aprendiendo, por ejemplo, que el ciclo, no quiero poner ejemplos, pero que el consumo de agua de una vivienda habitual es este, porque
Una familia tiene un consumo bastante uniforme, ¿no? Pues te duchas por la mañana, te vas a trabajar, entonces no hay consumo, vienes por la tarde, empiezas a hacer uso, ¿no? El sistema aprende cuál es tu manera de funcionar y si detecta algo, es capaz de mandar un mensaje: oye, has tenido hoy un consumo diferente, ten cuidado, tienes un problema. Y lo digo a nivel particular, lo digo a nivel global, de un subsector o un sector. Pero el sistema aprende que es que los sábados no es igual que un lunes, y que el sábado pues reúne a sus amigos y tiene un consumo diferente. Entonces ya no te envía ese mensaje, o te envía un mensaje de menor entidad, oye, has tenido un consumo como cada sábado, diferente de la semana, pero o sea, sin herramientas de inteligencia no podemos La verdad es gestionar. que antes de la inteligencia artificial ya sabíamos que los sábados no son igual que los lunes. No, mira, te voy a poner un ejemplo. Pero nos ayuda. El primer sitio, la primera piloto que hicimos Gestión predictiva. hace 20 años ya fue en la isla de Formentera, que gestionamos el agua de la isla, y es muy pequeñito, y para hacer una prueba piloto, pues son 2.500 contadores, y los implantados integrante, tenemos un rendimiento del 96%. El 96% del agua que suministramos se lee en los contadores, que no conozco ningún otro caso, ni no tenemos. Y un día fuimos a presentarlo al Consejo Insular, que es el gobierno municipal insular de la isla, y nos pidió la presidenta que, oye, enséñame mi consumo. Entonces vio que el sábado era diferente y no entendía muy bien por qué, hasta no se acordó que aquel sábado habían venido sus amigos a ver un partido, un Barça-Madrid. Entonces había juntado a 20 amigos en su casa y por eso tenía ese consumo disparado. Hay que tener también cuidado con la información que se maneja, que es información sensible. Estamos manejando información de los ciudadanos que hay que gestionar de forma integrada. Pero en la red de agua en global es tan importante o más, porque las fugas que hablábamos, las que hacen que los edificios se hundan, que existen, son grandes fugas, grandes roturas, que se producen, y no hay ninguna empresa del mundo, de España, en ningún sitio que no repare esas fugas. Sea pública, sea privada. Hay una fuga, se repara. ¿Cuál es el problema? Las redes obsoletas, que no son del material que ha hecho el concejal de Zaragoza, sino que son de materiales mucho más antiguos, que pierden agua en cada una de sus uniones, en sus poros, y que no sale a la superficie ni genera un charco, pero que hace que el agua no se utilice como debería. Eso es lo que conocemos con la tecnología cuando la implementamos, y es donde somos capaces de actuar si tenemos la decisión valiente de invertir en nuevas redes que discurren por debajo del suelo y que nadie ve, y al revés, lo que hacen es molestar a los vecinos cuando las cambias. Al final siempre llegamos al punto de la renovación y del mantenimiento, ¿me entiendes? Es decir, ese es nuestro punto de llegada. La Unión Europea ahora mismo está empeñada en identificar un indicador para determinar la eficiencia hidráulica, es decir, la eficiencia de las redes, porque quiere decir, una vez que tenga identificado el indicador, quiere decirle a todos los ayuntamientos, digo, va a venir, bueno, pues a partir de ahora tenéis que estar todo por debajo del, me invento, el 15%, el 13%, el 12%. Y ahora mismo a lo mejor estamos en el 30%, ¿me entiendes? Porque se pierde mucha agua. Yo le decía en la reunión que tuvimos con la Comisión Europea sobre el tema, digo, está muy bien que defináis un indicador fantástico, pero lo que vais a tener es la cifra de las pérdidas, porque mientras no venga acompañado de la renovación de redes, pues estaremos prácticamente en lo mismo. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial, el otro día en una mesa redonda en Madrid, alguien dio la cifra de la cantidad de datos que se están generando con motivo de la digitalización. Miles de millones de datos. Ahí o se aplica inteligencia artificial o eso no hay que lo maneje ya. Claro. Claro que lo maneje. O sea, por tanto, tenemos que... La inteligencia artificial, que es un instrumento, tiene que aplicarse para gestionar todos esos miles de millones de datos que se generan de cada día. Desde el día que fueron los amigos de la alcaldesa a ver partido, que se ducharon todos, por lo que veo, porque ellos fue de nada. No, pero igual tiraron de la cisterna o hicieron gin tonic con... O llegaron, no quisimos entrar. Se llega a tal nivel de detalle que o aplicas ahí sistemas de inteligencia artificial o esto no vale para nada, ¿eh? Y esta gestión predictiva que nos puede aportar además la inteligencia artificial, pues es fundamental. Nosotros, como ha comentado Julio, lo que nos ocurrió el 6 de julio del 2023 con las inundaciones pluviales, ¿no?, de los barrancos, pues si hubiéramos sido capaces de saber de antemano qué iba a pasar con nuestra red de saneamiento, por ejemplo, porque colapsó totalmente, pues lo peor que te puede pasar en un municipio. Yo jamás pensé haber vivido algo parecido. De hecho, ni siquiera teníamos, éramos un municipio que ni siquiera teníamos geolocalizada nuestra red de saneamiento. Ahora sí, pero claro, vamos poniendo medios a medida que te ocurren las cosas, desgraciadamente, porque no te lo ibas a esperar. Y ahora sí, que eso también es una parte muy importante. En municipios pequeños, ser capaces de tener geolocalizada tu propia red de saneamiento. Pero eso también requiere una inversión. Si eres una supuesto. entidad pequeña, eso
puede ser un problema también. Por supuesto. No, la separación de redes pluviales y fecales de aguas residuales es clave, para evitar que pase eso. Pues si utilizamos el mismo tubo para el agua que viene de nuestros usos domésticos, para el agua que viene cuando hay una tormenta y caen 200 litros por metro cuadrado, evidentemente va a colapsar. Hace falta que haya sistemas de alta capacidad de transporte para el agua pluvial y sistemas para llegar a la depuradora. Porque si no, al final lo que metemos es agua limpia a la depuradora, que lo único que nos genera es coste energético y un mantenimiento ineficaz, ineficiente. Totalmente. Lo que pasa es que en ciudades ya consolidadas y ciudades grandes como Zaragoza, claro, nuestra red viene de 1902. Es cambiarla y convertirla separativa pues en nuevos desarrollos es posible. En lo que es la ciudad y tal sería una inversión que es seguramente inasumible, con lo cual tenemos que irnos a otros sistemas de tanques de tormenta para laminar el agua, para recoger las primeras lluvias más contaminadas y tirarlas, hacer alivios y demás. Ha dicho una cosa Jesús que es cierto, que es el número de datos que manejas, porque la digitalización te abre muchísimas oportunidades, pero también te pone nuevos retos. Claro, cómo los sistemas para manejar esos datos, la ciberseguridad que va asociada a todo el sistema, o sea, cualquier sensor ahora, el Internet de las Cosas, lo estamos con el PERTE, por ejemplo, vamos a instalar más de 200 puntos nuevos. Te da una información brutal. Con datos, pues ya lo procuras que sea cada ciertos minutos y tal, pero en el caso de las lluvias o cuando estás en la señal es casi al minuto, es casi instantánea. Las depuradoras es algunos parámetros en continuo. La cantidad de datos que generas y la cantidad de vulnerabilidades que tienes, eso también lo tenemos que gestionar, es un reto que tiene el sector, que se está... Yo creo que se está y hay llegando otra cosa que también se está manejando mucho de cara a todo este tema de la sostenibilidad y tal, son dos cosas. Uno, va a haber que empezar a pensar también en redes de distribución de aguas regeneradas, porque el agua regenerada se regeneran muchos hectómetros cúbicos que se pueden utilizar para riego o se pueden utilizar para llevarlo a la cabecera de, como estáis haciendo en Barcelona, a la cabecera del cauce otra vez para que baje otra vez por el río y se vuelva a depurar. Con lo cual ahí habrá que hacer también inversiones en ese agua. No podemos tirar el agua al mar, es que no tenemos agua, hay que utilizarla. Y también se están implementando, el otro día estuve en una conferencia muy interesante, precisamente en Sevilla, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Es decir, empezar a utilizar sistemas en las ciudades que permitan que cuando llueva el agua caiga a su suelo, no siempre. Es decir, porque de alguna manera eso va a rellenar los acuíferos y va a evitar ciertos tipos de inundación, ¿no? Esos sistemas constructivos, Jesús, los estamos implementando incluso en las ciudades, ¿no? Ahora cuando se reforma una calle ya se tiene en consideración que haya partes, no en toda la extensión lineal o en metros cuadrados de la intervención a veces es posible, pero que haya partes importantes de esas intervenciones que tenga que ver precisamente con que el agua drene, con que el agua transcurra y que por lo tanto penetre en el subsuelo, etcétera, ¿no? Con carácter meramente táctico en intervenciones en calles concretas, pero con carácter estratégico en nuevos desarrollos. Ahora, en los nuevos proyectos de urbanización se tiene especialmente en cuenta esta cuestión. Nosotros estamos ahora tramitando, pues en el gobierno del viernes pasado aprobamos una separata nueva de Arcosur de 1.600 viviendas y se contempla en el proyecto de urbanización, o por ejemplo en los llamados 38.1 en Parque Venecia, también hay un sistema en ese sentido. O por ejemplo lo que ha hecho Madrid en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, donde también tienen calles enteras en las que se contempla esta circunstancia. Yo creo que al final, en todo, en el urbanismo, en la energía, el agua históricamente siempre, desde que las tecnologías más rudimentarias lo permitieron, absolutamente ligada a la energía también. En fin, en definitiva, en casi todos los ámbitos de la gestión pública y privada, el agua está como nunca en un eje central, y es precisamente porque yo creo que todos hemos poco a poco adquirido conciencia de su escasez y por lo tanto de su importancia. En el binomio agua-energía necesitaríamos un debate solo para eso, porque es clave. El día que seamos capaces de generar energía de forma sostenible, que no impacte en el medio ambiente, el problema del agua habrá desaparecido, porque tenemos capacidad para generar agua si tenemos energía suficiente. Uno de los principales problemas para generar desaladoras en el territorio es que no hay suficientes puntos de conexión energética con capacidad para suministrar a una desaladora. Pero ahí sois cada vez más eficaces, y sobre todo vosotros, ¿eh? Sí. El consumo de la desaladora está cayendo. Hemos llegado pero estamos en un punto asintótico. Históricamente, las primeras desaladoras de agua de mar
de los años 70, 80 en el área en Canarias. A ver, somos punteros porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Claro, Aquí bueno, ya. tenemos un problema en España, en Oriente Medio también, eran por evaporación multifase. Ahí se consumían unos 10 kilovatios hora de energía por cada metro cúbico, por cada 1000 litros. Que es una barbaridad. Una barbaridad. Claro. Con la ósmosis inversa y con sistemas de recuperación energético, porque hace falta mucha presión para extraer agua de mar, unos 70 kilos por centímetro cuadrado, pero una buena parte del agua de rechazo mantiene esta energía, o mantiene 67 kilos. Entonces hay que recuperar esa energía y meterla en el sistema. Haciendo eso y haciéndolo bien, hemos llegado a un punto asintótico en el que consumimos 3 kilovatios hora de energía por cada 1000 litros. A un precio medio actual, pues pueden ser 30 céntimos hoy. Depende cómo nos levantemos y esté la energía ese día. Pero más o bueno, menos, ahora está sí. en 50, más Sí, o menos. desde un punto de vista Pero económico, ayer en 30, sí. es sostenible porque lo que es caro es no disponer de agua cuando se necesita. Y disponer de agua con un coste energético de 50 céntimos cada metro cúbico, pues es asumible. Pero ambientalmente quizá no lo sea, según qué ámbitos. Porque si esa energía la generamos a través de fuentes no renovables, de carbón, de petróleo, de gas, tenemos un problema. En España estamos ahora en una generación de un 50-51% de nuestra energía, de nuestro mix, con sistemas sostenibles. Nos queda un 50% de trabajo por hacer. Algunas comunidades autónomas más que a otras. Aragón es un ejemplo Sí, en Aragón positivo. estamos por encima de- En Aragón Muy por estamos muy encima. por encima. Muy por encima. Sí, Estamos ya no. en el 60 y pico. Aragón, energía hidráulica, energía de aerogeneradores, energía del viento, es un ejemplo de comunidad puntera. Pero a nivel español nos falta esa mitad. El día que tengamos resuelta esa mitad, el problema del agua será dónde construir las desaladoras o dónde poner centros de reutilización. Y todo eso es riqueza en un país. El agua, la energía y el suelo. Son los 3 vectores de crecimiento hoy en día en Europa. Si tú tienes agua, tienes energía y tienes suelo, tienes crecimiento. Un ejemplo es Aragón. Yo creo que ahora, ayer el presidente del gobierno de Aragón, Azcón, hablaba de 50.000 millones de euros de inversión de aquí al 2027. Ya hay 40.000 prácticamente en estos momentos invirtiéndose. Y la clave fundamental de ese éxito es el agua, es la energía, es el suelo, y hay un cuarto que es muy importante, que es que los políticos molestemos lo mínimo posible. Iba a decir no puedo estar más de acuerdo, pero lo retiro. En parte, no me atrevo a suscribir lo que sí. Hombre, en queremos- cualquier caso sí que son vectores capitales, claro, y sobre todo para marcar un futuro. Yo no sé cómo veis el horizonte 2030, ¿no? Del que tanto se habla y en el que el agua también es un objetivo primordial. Cuarte de Huerva, de aquí a 5 años, ¿cuál es qué proyectos, qué visión tienes? Además, de siempre lo digo, que me gusta pensar a largo plazo, ¿no? A corto plazo, imaginarme como, y en el tema del agua también. Bueno, pues nosotros desde Cuarte en este momento estamos invirtiendo en tener más agua a disponibilidad de los ciudadanos, porque el agua que se consume tanto en Cuarte como en Cadrete se gestiona a través de la Mancomunidad de Aguas, que está en Cuarte, y lo gestionamos nosotros directamente. Ahora mismo estamos invirtiendo en suelo nuevo al lado de la planta potabilizadora. Se va a construir un embalse nuevo de 6.000 metros cúbicos para poder, pues, ser un poco más autosuficientes. Nosotros nos abastecemos directamente del agua de Yesa, del pantano de Yesa, pero claro, a veces cuando hay algún problema o hay que hacer alguna reparación en esas canalizaciones, pues nos vemos con que en estos momentos somos autosuficientes muy pocos días. Entonces queremos invertir en eso, por supuesto en la digitalización. Ya hemos comenzado, como he contado, con estos contadores de telelectura. Es verdad que es una inversión gorda para un municipio como Cuarte, lo tenemos valorado aproximadamente en 1,5 millones. Yo cuando os oigo cifras me da una envidia sana, increíble, porque claro, somos pues como un pequeño barrio, ¿no? 1,5 millones de inversión para Cuarte es asumible, pero no de golpe, sino faseado. Entonces lo hemos empezado a hacer, si bien lo tenemos valorado de forma global, lo vamos a hacer por fases. Estamos buscando financiación, pues afortunadamente a través del Instituto del Agua del Gobierno de Aragón ahora mismo también hay una nueva línea de subvención abierta que estamos preparando para optar por ella, a través de fondos Next Generation también. Por lo tanto, el camino clarísimo es la digitalización para tener esa información
y sobre el consumo y sobre las posibles fugas. Porque, como bien decía Víctor, es muy importante también a nivel urbanístico y en nuestro caso también nos está afectando. Somos un municipio que ha desarrollado, de hecho, nuestro nombre lo dice, ¿no? Cuarte de Huerva, en torno al río, y el tema en las estructuras, pues el tema de las fugas de agua afecta muy directamente y eso es algo en lo que queremos invertir también. Y esta digitalización nos va a ayudar. Y a nivel de saneamiento, pues igual hemos comenzado con la geolocalización y ahora lo que queremos es tener un estudio muy completo de cómo está nuestra red de saneamiento para tener claro que no nos vuelva a ocurrir algo como aquel colapso que sufrimos que fue terrible. Así que yo creo que el municipio está bien encaminado, es cuestión de tiempo y de que vayamos consiguiendo financiación, porque voluntad hay, ganas de tenerlo también y sin ninguna duda es el objetivo hacia ese año 2030 también dentro de los odds que existen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en buen camino. Seguro que sí. Julio, también con ese horizonte 2030, el saneamiento en una ciudad Es que el como saneamiento y Zaragoza. depuración, nuestro horizonte es el 30 y, como decía en Más. Toy Story, más allá, ¿no? Al infinito y más allá. Porque es cierto que la nueva directiva que ha comentado antes Jesús, que todavía no está traspuesta y hay algunas cosas que no se sabe cómo se van a aplicar, nos marca hitos parciales en los cuales las ciudades grandes entraremos las primeras, porque va también por municipios de más de 150.000, de 100.000, de 10.000, pero nosotros tenemos el 30, el 32, el 39, el 45. ¿En qué estamos trabajando? Ya trabajando, porque para llegar allí tenemos que empezar a trabajar ya. Primero, tenemos que adaptar nuestras instalaciones a esos nuevos requerimientos. Tenemos unas instalaciones que fueron de las primeras de España, creo yo, en el año 89-93, que tienen que ser sustituidas por otras o adaptadas para que puedan cumplir. Esa es nuestra primera línea de trabajo. La segunda línea de trabajo, que además con el PERTE digital, con Digitaliza, le hemos dado un salto bastante cualitativo, que le vamos a dar un salto bastante cualitativo, es conocimiento de la red y tener datos de la red que nos va a permitir, aparte de ser más predictivos, avanzar la gestión, tomar las decisiones operativas de una manera más anticipada, nos va a permitir planificar el cambio de nuestra red para que sea más resiliente. Otra cosa que se ha comentado también por aquí, no sé quién ha sido de los dos, que es el cambio climático. Es cierto, vienen periodos de sequía más prolongados, pero con lluvias más potentes y más concentradas. Estamos hablando de redes que se hicieron hace mucho tiempo y que dentro de las posibilidades que tiene, que no podemos levantar la ciudad enteramente, ¿cómo la adaptamos para volvernos más resilientes a esa situación? Y ya con esa mirada puesta al futuro, no sé, Jesús, Juan Luis, si queréis aportar algo más, así a nivel nacional. Bueno, hacia el futuro, para mí el futuro es optimista porque en España, como ha dicho muy bien Juan Luis, contamos con unos niveles de desarrollo empresarial y tecnológico líderes en el mundo. Yo creo que España es líder en el mundo de la gestión del agua urbana, con compañías como Aqualia, que son las compañías de referencia a nivel mundial en este tema. Muchas veces el español no es consciente del nivel de desarrollo tecnológico del agua de España. Es que así que se habla mucho de los israelitas, pero los israelitas están muy desarrollados en el tema agrícola, pero en el tema del agua urbana es difícil encontrar un país con el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos en nuestro país. Y después, en cuanto a la otra parte, a ese plazo, yo creo que hay un concepto que el otro día manejábamos en otro foro, que son los plazos del agua. Los plazos del agua hay que mirarlos, porque los plazos del agua no pueden ser unos plazos electorales, no pueden ser unos plazos de corto. Los plazos del agua son los que son. El agua, cuando viene torrencialmente, viene con las escrituras debajo del brazo y pasa por donde le corresponde. Pues los plazos igual. Los plazos de una depuradora no son nunca 3 años ni 4 años. Los plazos de una renovación de redes no depende de que haya o no haya un proceso electoral. Repito mucho esto porque en el fondo, queramos o no, afecta mucho al desarrollo del agua. Yo siempre digo lo mismo, yo abogaría porque hiciéramos un pacto por el agua a nivel nacional, la dejáramos fuera del debate, de la confrontación política, la metiéramos en la agenda política y acometiéramos todas esas inversiones que son necesarias para que garantizáramos el agua, no en Zaragoza, porque en Zaragoza o en Cuart, que están muy cerca, vamos a tener agua casi siempre, en zonas más despobladas. Es decir, esa dispersión o esa falta de gobernanza del agua lo que está generando es una inequidad
entre ciudadanos de territorios más desfavorecidos y por los que también habría que velar. Claro, la pedagogía un poco, ¿no? Que tiene que haber detrás de todo. Ahí tenéis mucho que decir todo vosotros eso. en la pedagogía. Somos responsables. No sé, ¿algún mensaje para terminar esta mesa? Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, de cuál es el camino que se está tomando ahora, cuál es el camino que se debería tomar. Ese horizonte, todo pasa por la tecnología, por la digitalización y por esa pedagogía que hablábamos Y ahora. por la inversión. Yo Y creo por que la el inversión. mensaje es el agua, como a lo largo de toda la historia de la humanidad, sigue en el centro del desarrollo de las civilizaciones. El agua, ahora más que nunca, es un bien escaso en un país como el nuestro, donde es verdad, lo decía Jesús, en Zaragoza tenemos un poco la sensibilidad histórica de tratar bien todo lo que tiene que ver con el agua, pese a que eso no es incompatible con que también es cierto que los zaragozanos tenemos cierta percepción de que aquí a nosotros el agua no nos va a faltar, pero eso no ha sido incompatible, porque yo creo que se ha hecho una buena pedagogía históricamente en nuestra ciudad con que seamos gente responsable en la gestión y en el tratamiento del agua. Y para mirar al futuro tienes que trabajar el presente, y eso es inversión, inversión, inversión. Inversión en nuevas tecnologías, inversión en inteligencia artificial, pero también en las propias infraestructuras. Está muy bien que detectemos una fuga, pero estará todavía mejor, pues eso, que ese 66% de fundición dúctil que tenemos hoy en día en nuestra ciudad, pues de aquí a unos años no sea el 66 y sea el 100 y acabemos con las tuberías de fibrocemento que tantos problemas nos dan. Por ejemplo, que seamos capaces también de dimensionar el cambio climático en sentido positivo y en sentido negativo. Las famosas lluvias torrenciales, 6 de julio del 23 famoso, bueno, pues ahí nosotros ahora estamos con una inversión de casi 4 millones de euros de una canalización en el Barranco de la Muerte, en la que hay casi 2 millones de euros que tienen que ver con la digitalización, pero hay un convenio con el Gobierno de Aragón para que a lo largo de los próximos 4 o 5 años vamos a invertir 20 millones de euros en 2 depósitos de laminación, en 2 y en un tanque de tormentas, ¿no? Quiero decir, al final el agua hace que continuamente los ayuntamientos, que somos, es verdad, los que la administración a que en buena parte le toca la gestión más inmediata de los recursos, tengamos que tener en el horizonte continuamente inversión, inversión, inversión. Y repito, es una pata fundamental porque esa inversión ha de pasar por toda la infraestructura, no solamente por la detección, sino porque esté en las mejores condiciones posibles. Claro, pero que sea una inversión también accesible a pequeñas administraciones, a pequeñas empresas, ¿verdad? Bueno, Bueno, más que la Ahí inversión, está más que la inversión, la ahí tecnología, una efectivamente, tecnología claro, accesible. nosotros tenemos la Exacto, capacidad de claro. anticipar esas inversiones para los municipios grandes, pequeños, de todo tipo. claro. Yo y como resumen, y ya no hablo más, yo soy una persona optimista por naturaleza y pienso que además que el sector del agua es un sector que tiene soluciones y que estamos haciéndolas y que vamos a mejorarlas. Pero hoy me voy todavía con una sensación más positiva, más de felicidad, porque con Julio y con Jesús he coincidido en alguna mesa históricamente y compartimos puntos de vista. Pero con los 2 representantes políticos con los que me he sentado hoy a la mesa, que no conocía, y que es el primer día que me estoy con ellos, su mensaje me ha parecido de una contundencia, de una visión, ¿no? No quiero decir impropia de la política en general, pero sí una visión muy alineada con lo que está pasando en el mundo del agua hoy en día. Me voy feliz y me voy optimista, tan optimista como me suelo ir habitualmente, porque sé que tenemos soluciones tecnológicas y sé que tenemos capacidad financiera y sé que el Gobierno español dispone de legislación que nos permite esa colaboración público-privada por la cual podemos de forma rápida desembarcar, invertir y hacer cosas. Con lo cual, mi mensaje optimista habitual: tenemos soluciones tecnológicas, tenemos soluciones financieras, tenemos ganas y hay mecanismos. Hoy se me refuerza porque el mensaje de los políticos que están sentados a la mesa conmigo es: queremos eso porque es que no puede ser de otra manera. Y os agradezco a todos vuestra opinión y a vosotros vuestra valentía a la hora de expresar esa idea. Yo creo que no hay mejor forma, ¿no?, de cerrar la mesa que con un mensaje de optimismo. No sé si queréis añadir algo más, pero que sea optimista. Porque... Optimista. Bueno, yo creo que en el fondo el agua es un recurso, es un bien al cual todos debemos tener acceso, pero también pienso que todos debemos cuidarlo, ¿no? Todos, no solo desde este
desde la gestión, ¿no? Sino también la mentalización y la pedagogía propia en los ciudadanos. Me parece fundamental. Claro, todos estamos involucrados en este Sí. ciclo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Seguro, No, Jesús? ¿No se te ha quedado nada pendiente? Vale, me Bueno, parecía. pendiente se ha quedado. Hay que quitarle las pilas. Que no quede nada pendiente. Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida esta mesa de debate. Espero que, bueno, pues que hayan quedado muy claras todas las claves, ¿no?, para una eficiente gestión del agua y, por supuesto, para una gestión del agua futura, sin problemas y sin ningún tipo de despilfarro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.